Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Su nombre está ligado íntimamente con la época dorada del automovilismo argentino, el Caballero del Camino. Él era capaz de frenar en las carreras, en las polvorientas carreteras argentinas, por si algún colega o algún competidor frenaba por algún problema técnico o tenía algún accidente. Estoy hablando del doctor Pablo Mesple, una de las personalidades más importantes de la primera década del siglo XX, acá en General Güemes. Pablo Mesple nació en Tucumán, en el departamento de Medinas, en 1901 y fue bautizado el 3 de junio de 1905 en la parroquia de dicho lugar. Era hijo de Pablo Mesple y de Ana Curtade. Tenía dos hermanos, Pedro y Ana. Pablo Mesple, padre, era un empresario que tenía negocios en Cuyo, en Salta y también en Jujuy. En el año 1923 se asienta en Cobos y se hace socio de la firma de la Orden a cargo del Ingenio San Isidro desde el año 1923 hasta el año 1944. Esta firma, Orden y Compañía, contaba con una suma total de 700.000 pesos distribuidos en 4 socios. 2 de ellos era de la familia de Pablo Mesple, más la familia de la Orden. Pablo Mesple, hijo, de quien nos vamos a encargar de hablar hoy, se recibió de médico en la década de 1920. Los vecinos de General Güemes siempre hablan del doctor Pablo Mesple como una persona de buen corazón, de un gran cariño hacia sus conciudadanos. De tal forma, el doctor Mesple siempre atendía. Como sabemos, en esa época los médicos no es como hoy, sino que le pagaban con gallinas, con huevos, con mercaderías, y él atendía amablemente a todos sus pacientes. La década del 30 lo recibe el doctor Pablo Mesple con una grata noticia, pues se inaugura en el año 1937 el Hospital para Palúdicos del Norte, que es el hospital que tenemos actualmente acá en la ciudad de General Güemes. Pues es allí donde el doctor Pablo Mesple comienza a prestar sus servicios. Un año después de inaugurado el hospital y con el doctor Mesple trabajando allí, inicia una actividad deportiva que lo apasionaba, que es el automovilismo. Y comienza y se mete en una carrera épica para la época y decide correr en esa épica carrera de las 14 provincias. Era ya médico cuando corrí mi primera carrera en el año 1938, en el Gran Premio de las 14 provincias. Enorme fue la cantidad de problemas de índole familiar que tuve que vencer para estar presente en esto que fue una pasión para toda mi vida. El 18 de octubre de 1938, Pablo Mesple comienza su carrera. Compite en una carrera importantísima que cubría más de 7.000 kilómetros y 2 gobernaciones. Estoy hablando del Gran Premio de las 14 provincias. Esta carrera del año 1938 marcó el debut de quien fuera uno de los más importantes o el más importante automovilista argentino, como lo fue Juan Manuel Fangio. Un año después volvió a competir en otro gran premio, pero esta vez, debido a las inclemencias climáticas, tuvo que postergarse esta competición, que también en esos momentos donde el Automóvil Club Argentino generaba estas grandes y atrapantes carreras, pero en este caso en el año 1939 no pudo ser.
Aquellos eran años bravos. Las máquinas, preparadas a puro pulmón, daban de 140 a 150 kilómetros por hora, con un promedio de 80 a 90 según las etapas. Claro que alguna vez uno se metía en una nube de polvo y solo Dios sabía lo que podía pasar. En 1940 se larga la carrera Buenos Aires-Lima. Es una carrera en etapas, desde las cuales se parte desde Buenos Aires hasta La Paz y desde La Paz hasta Lima. Era una carrera importante porque se pretendía que fuese desde Buenos Aires hasta Nueva York, que después finalmente no se pudo hacer. Pero fue una de las carreras más extensas que hubo hasta ese momento y de la cual participó el doctor Pablo Mesples. En esa carrera vale recordar que salieron desde Buenos Aires 92 participantes, llegaron solamente 37 y el doctor Pablo Mesples se ubicó en 7º lugar. En el año 1940, la mítica carrera Buenos Aires-Lima partió desde el estadio de River Plate. Desde allí salieron los 92 participantes un 27 de septiembre a las 12 de la noche. La partida, o digamos la bandera de largada, la dio en el entonces presidente Ramón Castillo con los embajadores de Bolivia y Perú. En esta gran carrera, de la cual formó parte el doctor Mesples, también la integraron unos míticos deportistas y que han enriquecido nuestra historia, como por ejemplo Juan Manuel Fangio y los hermanos Gálvez, en aquel floreciente turismo carretera que aparecía ya en nuestro país. El doctor Mesples participó de esas carreras y en esta también lo hizo, en la cual se lo denominó el Caballero del Camino, porque simplemente él, en su vocación de médico, salía a socorrer a todos los accidentados, sus colegas que se accidentaban en el camino. Sin embargo, aún parando el doctor Mesples, haciendo paradas en diferentes lugares, logró ubicarse en 7º lugar. En esa monumental carrera que se hizo desde Buenos Aires hasta Lima, se registró un promedio de velocidad de 86 kilómetros por hora, que para la época era muchísimo en esas máquinas. Registrando más o menos unas máximas velocidades de 176 kilómetros por hora. El apodo de Caballero del Camino surgió a partir del Gran Premio a Lima. Allí auxilié con muchísimo gusto a un gran número de corredores que sufrían el mal de las alturas. Por ejemplo, a Lo Balbo y su acompañante Spampinato se apunaron y tuvieron que abandonar en La Quiaca. También a Fangio y a Marimón. Al último no lo asistí como médico, lo hice remolcándolo hasta la final de la etapa en Nazca, Perú, cuando se rompió la caja de velocidades en el camino. Sin lugar a dudas, el mayor logro que tuvo el doctor Pablo Mesples fue formar parte de la gran carrera de su vida, la carrera Buenos Aires-Caracas, la carrera que otorgaba el premio San Martín Bolívar, la carrera que unía 6 capitales de la América del Sur. Por supuesto, esto dio el puntapié para hacer la gran carrera del turismo carretera. Pablo Mesples, que vivía en General Güemes, se preparó, la hinchada, todo Güemes estaba a favor del doctor Pablo Mesples, le hacía hinchadas, y se cuenta que la carrera Buenos Aires-Caracas, al pasar por Güemes, por supuesto, pasó por la calle Cornejo, donde todos los chicos de la escuela, de la ex escuela Hilario Ascasubi, que estaba en la calle Cornejo, salieron a recibir a los competidores con una banderita. De allí pasó directo por la actual calle Tucumán, polvorienta, y a la par de la vía se perdió en el río Mojotoro, pasó por debajo del puente y siguió la carrera. Pablo Mesples fue uno de los competidores y una de las personalidades más importantes del deporte de la ciudad de General Güemes. En el Gran Premio a Caracas intervine en inferioridad de condiciones, razón por la cual, después de una serie de inconvenientes mecánicos, decidí desertar cuando llegué a Antofagasta. Un accidente hizo que el doctor Pablo Mesples abandonara la larga carrera desde Buenos Aires hasta Caracas. Sin embargo, el
el doctor Mesples logra curarse o logra recomponerse de las heridas y se sube nuevamente al auto para seguir compitiendo. De todas maneras, su abandono ya estaba decretado. En aquella mítica carrera también de Buenos Aires-Caracas, el ganador, en este caso, en la cual también participó el doctor Mesples, pero en este caso el ganador fue el señor Domingo Marimón. Toscano era muy amigo de otro corredor del TC, el doctor Pablo Mesples, con quien siempre andaba juntos por las rutas, los boxes o los asados que siempre acompañaban las carreras. Él, con un sentido de humor negro, explicaba: no podía haber otra cosa que armonía y complemento entre médicos y funebreros. En estas importantes faenas deportivas, el doctor Mesples no estuvo solo, sino que contaba con un equipo. Si bien sabemos que para la época también no contaban con grandes equipos como hoy, que les preparan el auto, ellos mismos se preparaban su propio vehículo, su propio auto de carrera. Y entre esos miembros del conocido equipo del doctor Mesples figuraba el señor Domingo Braga. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un recuerdo cariñoso, un recuerdo a todos los que fueron mis acompañantes, y de ser posible quiero nombrarlos: Altobelli, Domingo Braga, Aravena, Galipó, Cisterna, Garnier y Tapia. Lo mismo para mis familiares y amigos, que después de los primeros no, por la negativa para que corra, siempre me pusieron el hombro para que las cosas salieran lo mejor posible. Y por supuesto, por último, mi sencillo afecto para toda esa extraordinaria hinchada de la época, siempre presente en la ayuda desinteresada y fraternal, ya sea en las buenas o en las malas. Esta es la historia del doctor Pablo Amado Mesples, una personalidad de trascendental importancia en el deporte del departamento de General Güemes, particularmente del polvoriento pueblo de Güemes en aquellas décadas donde la gente no tan solo lo seguía por la afición al automovilismo, sino por su hombría de bien, por su honestidad y por sobre todas las cosas, por esa sonrisa que jamás lo abandonaba y esa humildad que siempre lo caracterizó. Hay que admitir que el doctor Pablo Mesples ha participado con el más grande, quizás, deportista de todos los tiempos del automovilismo, como es el señor Juan Manuel Fangio y los hermanos Gálvez a nivel nacional. Una conjugación de ciencia y arte, como es el automovilismo. Y bien, el doctor Pablo Mesples ha aportado también su ciencia, pero desde la medicina y en la parte del deporte también con el automovilismo. Pero fundamentalmente destacar que el doctor Pablo Mesples corrió a la par de Juan Manuel Fangio. Además, saliendo desde un taller de la Banda instalado en la calle Cornejo entre Patricias Argentinas y Avenida La Paz. Eso lo hace trascendental porque además manos güemenses, vecinos, se juntaban todas las semanas después de las faenas del doctor como médico a arreglar ese auto con el cual él pudo participar de las carreras a Lima, de la carrera a Caracas y de la carrera de las 14 provincias. Claro, además no solamente eso, sino también formar un equipo para poder participar. Este equipo cabe agregar que se armaban ellos propiamente se armaban sus propios autos, digamos, eso es lo que quiero decir. Todos lo hacían así. El doctor Pablo Mesples no iba a estar ajeno a esta situación. Además, teniendo en cuenta y redondeando la idea, es la posibilidad y saber que los sueños se alcanzan con ese entusiasmo y esas ganas, ya que a partir de una afición del doctor Pablo Mesples y de las intrépidas manos de los mecánicos de Güemes, pudieron llegar al podio y por sobre todas las cosas a nivel nacional y en muchas páginas de internet y muchos archivos, e inclusive llegó a salir hasta en el gráfico la figura de Pablo Mesples. Es por eso que desde acá nuestro homenaje, nuestra reivindicación a la figura del doctor Pablo Mesples como un hombre de las ciencias, de la medicina
y además del gran deporte nacional, digamos, el segundo deporte nacional después del fútbol, como es el automovilismo. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Músico, compositor, gestor cultural, uno de los precursores dentro de lo que es la música tropical en el departamento, ¿no? Después de tantos años de trabajo, Carlos Acuña vuelve con un nuevo disco. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, a toda la teleaudiencia, a la gente que sigue tu programa, esto tan nuevo y tan lindo, la verdad, feliz, contento de que me inviten a participar de esto y vos bien lo decías, ¿no? Un trabajo arduo de tantos años en la fama musical, cultural, artística, y bueno, retornar, ¿no?, de esta manera con una nueva placa discográfica que ya vamos a estar comentándola. Sos hijo de un exponente de la música, ¿no?, de Tito Acuña. Prácticamente creciste con la música. Sí, tanto recuerdo con mi padre. ¿Cómo era el Carlos Acuña, hijo de Tito Acuña? ¿Lo veías ensayar, lo escuchabas cantar? He compartido muchísimas cosas de mi niñez con el papá, mi vieja que se la pasaba cantando todo el día mientras hacía los quehaceres del hogar. Y crecer, como me decía, me contaba, siempre se recordaba a mi madre en aquellos grandes bailes populares, ¿no? Donde tantas orquestas desfilaban. Y bueno, crecí prácticamente así, que siempre estuve en los brazos de mi madre de pequeño, en los bailes, y escuchando música, todo lo que ellos sabían disfrutar en el hogar, siempre con un radiograbador o un tocadisco, ¿no?, de aquellos tiempos. Y bueno, vos nombraste a mi padre, cuántos años fue el primer cantor que tuvo Santiago Zárate, el famoso Canzoneta. Canzoneta porque gana un concurso con el tango Canzoneta. Entonces papá cantó muchísimos años con Santiago Zárate, con tantos músicos que ya hoy por hoy ya no están, y uno ha conocido todo eso y se agarró de esas raíces, ¿no? Muy bueno lo que vos me decías, ¿no? Porque bueno, todos por ahí hablan del artista, pero muy poco se habla del rol de la esposa del artista, ¿no? O sea, de tu madre. Así es. Como soporte, como el aguante, ¿no? Sí, como soporte, un aguante total. Además, vengo de una familia muy humilde. Mi padre, las personas que conocieron a mi padre sabían que trabajaba, cómo vivíamos, pero siempre con mucho respeto. Y nos crió con humildad, que nos crió y nos enseñó lo que era la vida, realmente golpearse en la vida, ¿no? Sí, vos me hablabas que después de tanto tiempo volvías, pero en realidad no te fuiste nunca, porque dentro de todo, el rol de todo artista es de alguna manera ese contacto con la gente. Así y vos es. hoy estás justamente al frente de un programa de radio y el contacto sigue intacto. Eso también es muy interesante, tu vigencia. Sí. Yo a lo que me refería, que por allí me fui, volví, no estaba haciendo ningún tipo de trabajo discográfico, de tantos que hice a nivel nacional y tantas compañías tan importantes, bandas tan importantes. Sí estuve trabajando con bandas acá en el norte, en la zona de Jujuy, y siempre relacionado a la música, ¿no? Así que bueno, muy feliz, muy contento. Muy amable. ¿Vos comenzaste con Vía Libre? ¿Con quién comenzaste? ¿Cómo comenzó tu carrera? Mi historia... un poquito con Vía Libre, de Vía Libre también. De Vía Libre, bueno, Vía Libre tendría que hacerlo secundario, porque yo teniendo 9 años estaba sentado en un escenario encima de una batería, en el banco de una batería,
Mi carrera realmente comenzó en la ciudad de Perico, con aquel famoso Mario Vicio, gente de aquellos tiempos que se deben acordar, un acordeonista espectacular donde mi padre cantó. ¿Quién era en ese tiempo las orquestas hacían todo tipo de ritmo? Entonces mi padre hacía lo que era los tangos, los pasodobles. ¿Quién era que hacía la música moderna de aquel tiempo? Adrián, el de los lados negros, Adrián César Chauque. Y vengo y caigo como aguja yo a los 9 años, ya sentado tocando ahí con Mario Vicio y con Adrián. Recuerdo que Adrián por la tarde supo ser muy amigo de mi padre. Llegaba por la tarde de trabajar junto a su hermano Consanto, que ya no falleció, que era el tecladista. Volvían de cosechar caña, lleno de todo quemado. Y bueno, toda esa historia comencé así. Y el grupo se llamaba Fuego Sagrado, Mario Vicio Fuego Sagrado. Después una banda muy conocida en Ciudad Perico, versión 70 de los hermanos Burgo, que son hoy por hoy empresarios, que son Burgo Vidrios en Ciudad Perico. Y en el lazo de esos tiempos, esos años, ya también estuve en San Pedro Jujuy, alterné con Mario su agrupación Bien, en aquellos tiempos los Marineros, con Andrés su Conexión Venus, y así muchas bandas, hasta que luego ya decido volverme, me vengo acá a Güemes, porque además yo trabajaba de jovencito en una mueblería, me ganaba la vida trabajando y aparte haciendo música, hasta que decidí volver acá a Güemes, y fue cuando armo Vía Libre, un recordado grupo de acá de la zona, el departamento, que nos dio muchísimas satisfacciones y hemos trabajado muy bien. Dentro de tu carrera como compositor tenés varias canciones versionadas por otra gente, ¿no? Sí, tengo varios temas de mi autoría, letra y música, que están registrados también en una editorial EMI Publishing, que lo sigue a nivel mundial, y soy socio adherente de Sadaín actualmente. Qué bueno, que la verdad que está muy interesante. ¿Y cuándo llega la oportunidad de los fantasmas? Bueno, cuando fue un último carnaval en Ciudad Perico, con Vía Libre, tocábamos en un local de un colegio de Ciudad Perico, y al baile de carnaval lo hacía Adrián, entonces llevaba a todos los grupos, todos los artistas. Y cuando estábamos tocando nosotros con Vía Libre ahí en ese local, éramos la banda estable. Bueno, uno de esos grupos era Imagen, viene Imagen, que venían de Buenos Aires promocionando sus temas, y bueno, se enganchan, Jamás Me Voy a Olvidar, que llegaban temprano ellos y nosotros estábamos tocando. Jamás Me Voy a Olvidar que siempre, cuando estábamos tocando nosotros, se paraban frente del escenario y me observaban, ¿no? Me observaban, hasta que en un momento dado, una pausa que hicimos, me hablaron, me ofrecían, mirá, ¿por qué no te vas con nosotros? ¿Qué haces acá? Por el talento que yo tenía y cuántas cosas. Y bueno, se dieron así las cosas. Tal es el caso que me voy a Buenos Aires con ellos y grabo el famoso Pío Pío. Ven a bailar esta cumbia bonita, Pío. Grabo el Pío Pío. No tuve mucho tiempo. Una de las anécdotas es de que éramos todos empleados, todos los músicos éramos empleados del grupo Imagen, de Carlito, que era el cantante, Carlos Vega, que ellos eran los dueños con el hermano de sonidista. Nosotros todos los músicos éramos empleados del grupo. Y una bendita mañana, en una confitería en Buenos Aires, nos fuimos todos los músicos. Vamos a tomar algo, después que habíamos terminado de trabajar, hacer show con Imagen. Y me acuerdo que el tecladista dice, Fabián Mendoza, el creador del tema Dime mi niña, que es muy conocido, y dice, ¿qué hacemos nosotros? Dice el porteño. Mirá la banda que tenemos, loco, busquemos un cantante, armemos algo nosotros. Bueno, el bajista que tocaba con nosotros había grabado ya anteriormente sus 5 discos anteriores con Adrián, los temas muy conocidos con Adrián, y así que dice, bueno, yo voy a hablar con Adrián, ¿qué te parece? Hacemos esto. Le digo, yo también puedo hablar porque soy muy amigo con Adrián. Al otro día, hermano, nos comunicamos con Adrián y nos preguntó qué es lo que queríamos hacer. Y le comentamos, listo, nos reunimos en Congreso, en una confitería, al otro día nomás, nos reunimos y bueno, le dijimos qué es lo que queríamos hacer. Listo, dice, hagamos un casting de cantantes.
En ese tiempo salía el Crónica Tropical los viernes en Buenos Aires, del diario Crónica, y ahí pusimos importante banda tropical, busca cantante, un casting. Y bueno, Adrián nos dijo, ustedes van a ensayar en mi casa, en La Ferrer, con el sonido todo de él, así que íbamos a ensayar, hicimos un casting, probamos 15 cantantes y nos quedamos con Francis, que en paz descanse, hace más de 6 años que falleció, fue la voz. Muy particular, un estilo muy particular, nacimos con un estilo muy particular, Los Fantasmas, debutamos en el cumpleaños de Adrián, el 9 de julio, en el famoso Castillo, no sé si te acordás o lo escuchaste, el Dime Dime, sí, el sí. tema, bueno. Cuando debutamos en el cumpleaños de Adrián, ¿sabes cuántas veces nos hicieron tocar el Dime Dime? 5 veces, la gente copada, además salimos con un estilo nuevo. Claro. Bien, unas tantas anécdotas. Hicimos 6 materiales, grabamos para Sony Music, Líder, Universal. O sea, todos los sábados sabíamos estar en los canales importantes nacionales. Tuvimos en los años 94, si no mal recuerdo, tuvimos Ritmo de la Noche con Tinelli también. Recorrimos el país, estuvimos en Chile, Bolivia, pero muy contento, satisfecho de saber de que la gente escuchaba nuestra música. Mis regalías a través de Sadaí me llegaban a través de México, de la comunidad habla hispana de Estados Unidos también, y estaba insertada de lo que uno escribe, ¿no? Impresionante, la verdad que una trayectoria realmente extraordinaria y bueno, y tenerte acá, hacer un chango de Güemes que no ha olvidado sus raíces, ¿no? Que no se ha decir, bueno, mirá, disculpa, mirando de arriba a los demás, simplemente con la humildad que siempre te ha caracterizado, no tan solo en la parte artística, sino en tu faceta personal también, así que bueno, muy interesante. Contame un poquito, para ti, mamá, de Carlos Acuña. Coméntame el concepto del disco, a ver. Es un disco soñado, siempre dije en estos últimos tiempos, estos últimos años, hacer un material solista, cantado por mí, y nació, como te decía, el tema de mamá. Es una letra que yo le escribí en vida a mi madre, y yo se la cantaba, se la leía todo para mamá, y la mamá se emocionaba mucho, porque yo la nombraba a ella con su nombre en la canción. Y cuando pasó lo que pasó con mi madre, que falleció, la perdí ya hace más de 3 años, bueno, en los últimos tiempos decidí, digo, lo voy a hacer al tema, pero no voy a hacer un tema triste, digo yo, y voy a hacer un tema para todas las madres y recordar a las que ya no están, como dice el tema. Y nació esto. Hice una onda, una cumbia, en la cual le incorporé instrumentos de viento, trombones, trompeta. En el canto incorporé un acordeón, una onda muy mexicana también. Quedó muy bonito, quedó muy lindo. Y el resto del material se compone una recopilación de clásicos temas románticos, como Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Golpes, que me gusta mucho y bueno, que para mi gusto lo hice, y además apuntando a la mujer, ¿no? A la madre. Me contabas que tenías ya actuaciones, estás volviendo con todo, con las contrataciones, con las actuaciones. Sí, les comentaba fuera de cámara casualmente, me llamaron ya del Carmen, del Libertador, ya configurándome presentaciones, ¿no? Como solista, y comentarle de que cuando yo digo solista, muchas veces piensa que voy a subir con la pista nada más. Estoy trabajando con Marcelo, que es mi tecladista, hacemos una especie de sampler, y un baterista también forma parte, viene a ser la banda soporte que tengo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Mira, Carlos, te deseo lo mejor. Gracias por aceptar esta invitación y por contarle a la gente de Güemes, a la gente de Salta, a la gente que te va a ver seguramente de un montón de lados. Mucha gente que de Güemes que te va a ver por las redes sociales, que está hoy en un montón de lugares del país, también seguramente se va a recordar tanto como lo disfrutamos nosotros estando acá y teniéndote acá. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un millón de gracias para todos. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan,
quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga.